Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien y seguramente estén un poco frustrados por esto de tener que continuar con la virtualidad y, y de no poder regresar al aula. Creo que hoy más que nunca nos damos cuenta de que el aula es una necesidad para la educación y es una condición primera para poder dar clases. Cada vez nos cuesta más, cada vez aprendemos más, por supuesto, y a pesar de que esto lo vamos construyendo día a día, es mucho lo que se pierde, pero esperemos que todo se solucione pronto, aún cuando estamos en una situación para nada agradable, ¿no? Este, el día de hoy, en la clase de hoy, un poco lo que ya han visto seguramente en la plataforma, vamos a continuar con un poco con el camino que sigue la antropología, ¿sí? La antropología como ciencia, nosotros ya vimos las formas precientíficas de antropología, es decir, antes que se conforme como ciencia, que está relacionada a los primeros abordajes de un otro, de la otredad. Lo vimos específicamente en casos que están relacionados a la conquista de América, pero se puede multiplicar. Hay muchos otros casos. Desde el mundo antiguo se conocen interpretaciones, formas de estudio de ese otro al que se va a conquistar y al que no se conoce, y por lo tanto no se le puede, no se lo puede terminar de explicar, por lo que de alguna manera hay que producir una interpretación y algún tipo de estudio sobre ese otro. Luego llegamos a la parte de conformación de la antropología como ciencia, que está asociada a un primer paradigma, ¿sí? Y ese primer paradigma es el evolucionismo, enmarcado por supuesto en una lógica de colonialismo, ¿sí? El colonialismo es quizás el marco en el que el evolucionismo se crea y por ende de alguna manera explica, el evolucionismo puede explicar la lógica de la dominación. ¿Por qué existe una lógica de la dominación de acuerdo al evolucionismo? Bueno, dicen estos primeros antropólogos, la mayor parte de ellos británicos y o estadounidenses, eh, existe un camino unilineal, es decir, un único camino que todas las sociedades tienen que seguir, donde el punto cúlmine, es decir, el punto al que hay que llegar, el punto de llegada, es estrictamente la civilización. ¿Y cuál es la forma de la civilización? Bueno, la forma de la civilización es Europa, o al menos aquella Europa del siglo XIX que consideraba estar en el vértice de la pirámide, es decir, consideraba ser la forma más aguda de civilización y de complejidad social. Es decir, la sociedad compleja estaba simbolizada en Europa. Lo que sabemos nosotros es que esto constituye un pensamiento, por supuesto, etnocéntrico, porque es una manera de observar desde arriba, de juzgar y de prejuzgar distintas sociedades. La cuestión es que el evolucionismo consideraba que el resto de los pueblos, que estos pueblos que eran dominados, que no formaban parte de Europa, eran pueblos mayoritariamente salvajes o bárbaros, ¿sí? Que eran estadios que estaban por debajo de la civilización. Recuerden que incluso se habían hecho clasificaciones muy agudas y muy extensas para identificar en qué estadio estaba cada uno de los pueblos que se iban a dominar, y era algo así como una especie de manual donde cada antropólogo llegaba a un determinado lugar y a partir de ese manual clasificaba a la sociedad. Bueno, esta sociedad tiene estas características, entonces es salvaje o es bárbara, o tiene algún tipo de o tiene algún tipo de característica similar a estos estadios. La cuestión es que el evolucionismo no termina de conformar, y en especial no es que los científicos de la época no se dieran cuenta. Lo que comienzan a ver los científicos de la época es que es necesariamente etnocéntrico y que en realidad hay una mirada demasiado generalizadora, si se quiere, de la cultura, pero además una mirada
bastante facilista, hay una observación muy poco aguda y en realidad esas estructuras teóricas eran más bien un reflejo del pensamiento de estas personas que vivían en los Estados Unidos, que vivían en Gran Bretaña, que un estudio de la realidad. Es decir, era aplicar un pensamiento y clasificar de acuerdo a ese pensamiento, pero no tratar de entender la realidad. ¿Sí? Era ordenar el mundo de acuerdo a lo que yo creo y no de acuerdo a lo que el mundo realmente es. ¿Me explico? Esto es complejo, pero las primeras críticas que surgen a partir de una corriente filosófica y una corriente antropológica que se llama particularismo histórico. ¿Qué significa el particularismo histórico? Significa que hay que entender a cada sociedad en su propia particularidad, ¿sí? Que hay que entender a cada sociedad en su propia historia, ¿sí? Y que cada sociedad es compleja. Por ende, este concepto de primitivo para hablar de sociedades con poca complejidad, con pocas funciones y con escaso desarrollo intelectual e incluso con escaso desarrollo de pensamiento, en realidad no es así, sino que el desarrollo intelectual, el desarrollo de pensamiento va por otro lado y que es una manera diferente de ordenar el mundo y no por ello superior o inferior. Es decir, que se está antes que nada se está ante una premisa esencial. Biológicamente todos los hombres y mujeres somos iguales, es decir, la diferencia que se establece entre los hombres y las mujeres no es biológica, sino que es cultural. El más importante de los intelectuales que empieza a plantear esta idea de el particularismo es Franz Boas y habla justamente de esto y explica que no necesariamente los pueblos no occidentales son inferiores, sino que tienen un desarrollo intelectual que es diferente y tienen una manera diferente de ordenar el mundo que se puede observar a través de sus propios intercambios, de sus propias instituciones, de su propia religión, y no por ello tiene que ver con constituir un nivel inferior que el de las sociedades occidentales. Por ello, la primera crítica que le hace Franz Boas a toda esta filosofía del evolucionismo es la categoría de barbarie, la de civilización. ¿Sí? Dice, este camino lineal no existe, lo que sí existe son sociedades totalmente diferentes que igual, aunque compartan una raza o aunque tengan manifestaciones culturales diferentes o parecidas, son distintas formas de eslabonar la cultura, de configurar una cultura, es decir, son distintas configuraciones culturales que son diferentes, ni mejores ni peores, y cada una de ellas, por supuesto, con una diagramación propia, con una estructura cultural propia, una manera, donde hay una cultura y también una manera de entender el mundo. Pero también otra de las grandes críticas que hace Boas a esta teoría del evolucionismo, que yo no la había mencionado antes, el evolucionismo considera que la ecología en la cual se asienta una sociedad es determinante para el funcionamiento de esa sociedad. Por ejemplo, si una sociedad se asienta en el desierto, muchas de sus prácticas sociales y de sus prácticas culturales van a estar asociadas a las características específicas del desierto. Es decir, sus movimientos nomádicos, su forma de entender el mundo, los dioses que van a tener, van a estar asociados, por ejemplo, al viento. Y entonces Franz Boas lo primero que hace es algo muy loco. La antropología tiene un poco de locura incorporada. Los mejores antropólogos de la historia son personas que han salido y han estudiado sociedades totalmente aisladas o anormales, entre comillas, muy diferentes, y Franz Boas va a estudiar a los esquimales y comprueba que en realidad el determinismo ecológico no es tal. Es decir,
la ecología no puede determinar las prácticas sociales, sino que cada sociedad elabora prácticas culturales específicas que no necesariamente están determinadas por la ecología, por el clima en el que viven, por la naturaleza en la que están asentados. Él comprueba que los esquimales tienen una lógica de cazadores-recolectores que podría aplicarse incluso a cazadores-recolectores de otros lugares del mundo que no viven en las condiciones en las que vivían los esquimales, que son condiciones de suelos helados muchas veces, de grandes, de temperaturas bajo cero muy altas, muy bajas en realidad. Entonces demuestra que el determinismo ecológico no es tal y que además hay que atender las particularidades históricas de cada uno de los pueblos y su propia historia y las propias transformaciones que los llevan hasta el momento actual en el que el antropólogo va a estudiar. En fin, esto es quizás Franz Boas es la puerta de entrada a una nueva manera de entender la antropología a partir del particularismo histórico y en contra, en desmedro de las prácticas etnocentristas que hemos analizado desde el evolucionismo. Entonces, de alguna manera, la antropología, que crece siendo una ciencia que acompaña el proceso de colonización, va a comenzar a criticarlo. Es decir, se va a dar vuelta, va a comenzar a tener un efecto crítico sobre la colonización y va a decir, bueno, esta explicación lógica de que Europa puede colonizar al resto porque Europa está en la punta de la pirámide, el resto están por detrás, el resto de los pueblos están por detrás, entonces deben aceptar la dominación para a su vez tomar las prácticas culturales y las prácticas sociales. Es decir, de acuerdo al evolucionismo, el colonialismo va a ser ni más ni menos que va a traer un efecto positivo a los colonizados y no un efecto negativo, cuando todos sabemos que cualquier práctica de colonización no trae más efectos positivos que negativos, sino al revés, trae muchísimos más efectos negativos, y que además, bueno, se pierde la soberanía, se pierde la soberanía cultural. En definitiva, hay una pérdida de libertad a través de una práctica de colonización y aquellas teorías evolucionistas y etnocentristas que justificaban esto empiezan a ser criticadas dentro de la misma antropología con personajes como Franz Boas, pero ya vamos a analizar otros también como Malinowski, más tardíamente como Levi-Strauss, y seguiremos analizando otros antropólogos, ¿sí? Chau, chau, que estén bien.